Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar a ver el tema de los alcanos. Comenzamos explicando la estructura tetraédrica del carbono, que nos indica que el carbono puede establecer 4 enlaces covalentes. En este caso lo está haciendo con 4 hidrógenos. Esta sustancia se denomina metano. Y esta estructura de los orbitales del carbono se le denomina hibridización sp3, que significa que un orbital S se ha solapado con 3 orbitales p y da una estructura tetraédrica, lo cual le confiere un cierto volumen a las moléculas. El primer compuesto dentro de los alcanos se denomina metano. La forma de representarlo es carbono, hidrógeno 4, y como vemos acá, el carbono establece estos 4 enlaces covalentes con un hidrógeno en cada uno de estos enlaces. De esta manera cumple con la regla del octeto de completar los 8 electrones a través de compartir 4 electrones con los hidrógenos, que comparte un solo electrón con cada uno de los hidrógenos. El nombre de esta sustancia está determinado de forma convencional, por lo tanto debe ser aprendido en forma de memoria. Se llama metano y es el constituyente del gas natural. Hay distintas formas de obtención. Luego tenemos el etano, que es una cadena carbonada de 2 carbonos y cada uno de estos carbonos está enlazado a 3 hidrógenos y el cuarto enlace lo establece entre carbono y carbono. De esa manera se producen los 4 enlaces covalentes que necesita tener cada carbono para cumplir la regla del octeto. También el nombre de este compuesto ya está establecido por una convención, por lo tanto deben aprendérselos. Después tenemos el caso del propano, que en esta filmina no se ha escrito la fórmula semidesarrollada, sino que está la fórmula estructural y estos ejemplos de simuladores que pueden encontrar inclusive en la red para armar estas estructuras de compuestos. Bueno, el nombre es propano cuando tiene 3 carbonos, la cadena carbonada, y como ustedes observan, los carbonos de los extremos tienen 3 hidrógenos y el carbono central tiene 2 hidrógenos, nada más porque ya establece 2 enlaces covalentes con cada uno de sus carbonos que tiene al costado. Este es el constituyente del gas propano, que lo podemos encontrar en los cilindros grandes de gas y también en forma de Zeppelin, que se provee en algunos sectores donde no tienen acceso al gas natural. El compuesto que continúa, el carbono, cuando tiene una cadena carbonada de 4 carbonos, se llama butano, y este gas lo encontramos presente en las garrafas más chiquitas. Si ustedes observan también la molécula, los 2 carbonos de los extremos tienen 3 hidrógenos y los 2 carbonos de la cadena intermedia tienen 2 hidrógenos nada más. Porque de esa manera los otros pares de enlaces covalentes lo establece entre carbono y carbono, y de esa forma va cumpliendo estos 4 enlaces covalentes que debe tener cada uno de los carbonos. Bueno, a partir del carbono 5 se va simplificando un poco la nomenclatura. Ya el nombre es pentano. Los alcanos tienen en su nomenclatura terminan con ano, usan la terminación ano,
Y bueno, a partir del carbono 5 se empieza a mencionar pentano, con 6 carbonos hexano, con 7 carbonos heptano. Y bueno, si observan, tiene la misma característica, cada carbono en los extremos tiene 3 hidrógenos y todos los carbonos que van intermedio en la cadena solamente tienen 2 hidrógenos, ya que establece sus otros 2 enlaces covalentes con los carbonos que tiene al costado. Observar un cuadro donde vemos la fórmula semidesarrollada, tenemos la fórmula molecular, que no vamos a usarla nosotros en este caso de los ejercicios que van a realizar, y tenemos después el nombre y la fórmula semidesarrollada, que estos son los ejercicios que se les han propuesto para que ustedes desarrollen habilidades en poder mencionar estos compuestos y escribir fórmulas semidesarrolladas. Como se observa en el cuadro, el carbono, cuando tiene un solo carbono, el alcano se llama metano, cuando tiene 2 carbonos se llama etano, 3 carbono propano, 4 carbono butano, y a partir de ahí ya comienza a tener un nombre más correlativo, que es pentano, hexano, heptano, nonano, decano, un decano cuando tiene 11 carbonos. Y esta es la fórmula semidesarrollada, donde ustedes, como observan, subíndices en los hidrógenos indica la cantidad de hidrógenos que ustedes en las filminas anteriores lo observaron en forma abierta, pero ese número 3 significa que estos 3 hidrógenos están enlazados cada uno en forma particular con el carbono. Pero para no escribirlo de esa manera se expresa de esta forma, con este subíndice. Bueno, vamos a ver las reglas de la nomenclatura, porque muchos de estos compuestos luego se hacen más complejos. Entonces, el primer punto para poder mencionarlos es tener en cuenta que se va a buscar en un primer momento la cadena continua más larga, la cadena continua de carbono más larga, lo cual no indica la palabra continua que sea lineal, puede ser en zigzag. Ya vamos a ver algunos ejemplos. La numeración. Es importante numerarla la cadena para poder establecer después un orden al mencionar algunos grupos sustituyentes cuando estos estuvieran presentes. Entonces hay que seleccionar uno de los extremos, y en el caso de los alcanos tiene un criterio que se hace a partir de encontrar el extremo más próximo a una ramificación. A veces suceden dos excepciones, como cuando hay 2 ramificaciones a la misma distancia, entonces dice que se empieza a numerar por el extremo más cercano a la ramificación de menor orden alfabético. O sea, si tuviéramos un etil y un metil, el carbono más próximo que vamos a elegir, el carbono extremo que vamos a elegir, por ejemplo, va a ser el que esté más próximo al etil. Por un tema de orden alfabético. Y cuando estas 2 ramificaciones tienen el mismo nombre, entonces se busca una tercera ramificación y se numera a partir del extremo que está más próximo a esa tercera ramificación. Vamos a ir viendo algunos ejemplos después. Estas reglas se las van a tener que aprender y están en el material agregado. Primer punto para poder comprender un poco más en profundidad esta parte es qué es lo que son los grupos sustituyentes. Los radicales alquilos, dice cuando hay algún alcano que pierde un átomo de hidrógeno, entonces se transforma en un radical alquilo. Eso significa que queda a disponibilidad el carbono para poder, con un enlace covalente para poder enlazarse a la cadena principal. Ahora en la próxima vemos los distintos grupos de radicales alquilo. Como vemos está el metil,
que sería un metano que ha perdido un hidrógeno, entonces por lo tanto ustedes lo ven que tiene 3 hidrógenos y se observa esa rayita que sería el enlace covalente que va a establecer con la cadena principal. En el caso del etil, bueno, uno de los extremos ha perdido un hidrógeno, por lo tanto tiene 2, y el otro enlace covalente está disponible a enlazarse en la cadena principal. Después tenemos propil, que cuando está en forma lineal se lo menciona como N-propil, isopropil cuando está como ramificado, y tenemos el sec, bueno, el isopropil de esta manera. Después pasamos al grupo butil, que cuando está en forma lineal se lo menciona N-butil, cuando está con 2 carbonos, como si estuvieran 2 grupos sustituyentes 2-metil, se lo llama isobutil, y tenemos el sec-butil y el ter-butil. Todo este material también está en el cuadernillo, entonces cuando ustedes utilicen esos cuadros para poder mencionar los compuestos. Bueno, cuando en un compuesto hay 2 o más ramificaciones iguales, se debe utilizar unos prefijos. Cuando se repite 2 veces el mismo, se utiliza el prefijo di. Cuando se repite 3 veces, se utiliza el prefijo tri. 4 tetra, 5 penta, 6 hexa y 7 hepta. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en la cadena tenemos un metil y un etil, primero vamos a mencionar el etil y luego el metil. Bueno, algunos ejemplos. Acá, como observan, la cadena principal se ha seleccionado la cadena lineal y tiene el extremo, sería el extremo de la derecha, el origen de la cadena, el extremo de la cadena, porque está más próximo al grupo metil. Acá tenemos 2 grupos sustituyentes, un metil y un etil, por lo tanto, primero se menciona el etil por orden alfabético y luego al metil. Como ven, se enumera la cadena para poder después mencionar en forma ordenada los grupos sustituyentes, los cuales antes de mencionarlos se debe escribir el número del carbono donde está ubicado. Otro de los ejemplos, fíjense acá, la cadena continua más larga no es lineal, sino que ya tiene una curvatura. Los 2 grupos sustituyentes que tenemos es un metil y un propil isopropil, porque no está lineal, es como si estuviera con 2 carbonos en forma tipo metil dentro, formando el grupo propil. Entonces, en forma alfabética se menciona primero el isopropil y luego el metil. Entonces, en el carbono 5, isopropil, 3 metil no nano. No nano por la cantidad de 9 carbonos en la cadena. Luego tenemos acá otro ejemplo, donde observan que la cadena continua más larga tiene una cierta curvatura. Si lo hubiéramos hecho lineal, la cadena es más corta, por lo tanto se debe siempre buscar la cadena continua más larga. Y bueno, en este caso, el primero se ha mencionado el metil y luego el propil por el tema del orden alfabético. Ahora acá un ejemplo cuando se repiten grupos sustituyentes. Y este ejemplo muestra 2 situaciones. Los grupos sustituyentes que se han repetido son los grupos metil. Y tenemos 2 situaciones.
que se ha repetido 2 veces en un mismo carbono. Por lo tanto, cuando se menciona, se debe escribir 2 veces el mismo número. Y luego está repetido en el carbono 4. Y acá se emplea el prefijo tri porque se ha repetido 3 veces. Entonces 2,2,4 trimetil pentano porque es la cadena continua más larga de este compuesto.